Atenea es de las diosas más importantes de la mitología griega antigua. Es hija de Metis, una titánida, y del dios Zeus. Eso la hace pertenecer a la segunda generación de dioses. También formaba parte de los dioses del Olimpo. Se dice que nació del cerebro de Zeus, a quien Urano y Gea, ambos titanes, le dijeron que su esposa Metis destronaría a su segundo hijo. Para evitar esto, el dios Zeus se comió a su esposa estando embarazada. Después de un tiempo, el dios tenía un fuerte dolor de cabeza, por lo que le pidió a Hefesto que le abriera la cabeza con un hacha. De ahí nace Atenea, completamente adulta y vestida con ropas de guerra. Esta diosa era la diosa de la guerra y también de los trabajos laboriosos que llevaban mucho esfuerzo e inteligencia. Atenea es también la diosa protectora de la artesanía doméstica, que otorga a los mortales los dones de la cocina y la costura. Esta diosa hacía labores como tejer, y el mito dice que fue la responsable de crear el arado y el carro, entre otros objetos útiles para los mortales. Atenea se presentaba siempre con sus tributos, que eran el yelmo, una lanza y la égida. Esta era una armadura de piel de cabra de la que colgaba la cabeza de Medusa. Medusa era un monstruo que convertía en piedra a quien lo miraba, y Perseo la había vencido con la ayuda de la diosa Atenea. Los símbolos de Atenea eran el uso de hilar, la lechuza y el olivo. Ella era la guardiana del equilibrio como el dios Apolo, y castigaba a los mortales que se igualaban a los dioses. Era la protectora de Esparta y la adoraban en Tebas y Corinto, pero en donde le rendían culto era en Atenas, donde era considerada protectora y guardiana. El mito dice que Atenea y Poseidón sobornaron al pueblo con regalos para ser elegidos. Por esto Poseidón creó una fuente de agua salada y Atenea un árbol de olivo para que pudieran hacer aceite de oliva. Este regalo les funcionó mucho a los atenienses, por lo que la eligieron como su protectora, para rendirle honor a las monedas de Atenas. Las monedas de Atenas tenían una imagen de ella y de una lechuza, quien es un símbolo de representación clave. En el Paliadón de Atenas había una escultura que se creía que había sido tallada por la misma Atenea. Esto significaba que la ciudad nunca sería vencida. En la ciudad se celebraba todos los años las Panateas, las Panateneas, un festival que duraba 3 días, durante el cual los atenienses ascendían a la Acrópolis en una procesión para rendirle culto a la diosa y le entregaban una especie de vestido. Este vestido se llamaba el plepo. Ellos lo tejían para ella. Cada 4 años se celebraban las grandes Panateneas. Estas festividades duraban una semana e incluía actos rituales, concursos atléticos y diversas ceremonias. Lo muy curioso de esto es que esto era labor de su hijo. Algunas características de Ateneas es que Atenea en la mitología romana es conocida como Minerva y formó parte de la tríada capitolina con Júpiter y Juno, quienes en la mitología griega serían Zeus y Hera. También participó con su padre, Zeus, en una lucha de los gigantes y se dice que después de la derrota Atenea los obligó a cargar piedras para crear murallas en la Acrópolis. Ella era muy justa y odiaba la violencia sin sentido. Con Perseo y Heracles se encargaba de dar orden al mundo. Atenea era una diosa virgen. Ella nunca quiso unirse con un dios o con un mortal, por lo tanto adoptó a un hijo llamado Erictonio, el cual era considerado el primer rey de Tebas. También se dice que Erictonio fue producto de una violación, que fue violada, o se dice que fue violada por Hefesto, pero cuando éste eyaculó sobre el muslo de la diosa. Entonces ella se limpió el semen con un trozo de estela y lo arrojó a la tierra. Por eso también se dice que Atenea es una diosa proveniente de la tierra. En la guerra de Troya protegió a Menelao, a Aquiles y a Odiseo.
mientras los aqueos construyeron el caballo para invadir Troya. Atenea también es muy reconocida por la inspiración artística. Ella es fuente de inspiración para artistas y artesanos. Se cree que se les otorga ideas creativas y habilidades excepcionales. También se le atribuye la invención de la flauta y la trompeta, instrumentos que añaden armonía al mundo, así como valentía y coraje. Aunque Atenea es una diosa asociada con la sabiduría y la estrategia, también es muy valiente y muestra poder en la batalla. A menudo se le representa luchando junto a otros héroes, protegiendo a aquellos que la adoran. También es defensora de los débiles. Atenea muestra una preocupación especial por los débiles y oprimidos. En varias leyendas, interviene para proteger a los necesitados y lucha contra la injusticia. Atenea es la representación de la feminidad poderosa y desafiante de los estereotipos tradicionales de género. Es una diosa fuerte e independiente que desempeña un papel activo en los asuntos de los dioses y los mortales. La diosa Atenea fue una protagonista de numerosos relatos mitológicos en los que se caracterizó por actuar con mesura y justicia, como por ejemplo en el mito de Jasón y los agronautas, en donde la diosa Hera le agradeció a Jasón por haberle ayudado y de esta manera le pide a Atenea que le ayude a construir un barco para la expedición en busca del vellocino de oro para destronar a su tío. De esta manera, Jasón pudo impartir su viaje. En la Odisea también le ayuda a regresar a su hogar a Odiseo. También ilumina a Telémaco y a Penélope, quienes son su hijo y su esposa, para que lo busquen, ya que lleva 8 años en la isla de Calipso. En la metamorfosis de Aracné, Atenea la transforma en una araña, ya que desafiaba mucho a los dioses, entre estas y muchas más obras. En los mitos griegos, es una protectora de Hércules, asistiéndole a Atenea varias veces en sus 12 trabajos. Por ejemplo, cuando le ayudó a sostener el mundo, mientras Atlas buscaba las manzanas sagradas de las Hespérides. Perseo era otro de los favorecidos, y se le dio un escudo de protección en su travesía para matar a Medusa. Aquiles también recibe ayuda para matar a Héctor, y a través de su sabiduría, estrategia y justicia, Atenea nos enseña la importancia de la reflexión y planificación del equilibrio para la vida. Con su papel de protectora de las ciudades y las civilizaciones, resalta la necesidad de comunidades seguras y prósperas. Además, su representación de una feminidad hace que los estereotipos de género se igualen. Algunos datos curiosos de Atenea es que tuvo constantes desacuerdos con su hermano Ares, el dios de la guerra violenta. La mayoría de las veces no estaba de acuerdo con la manera en que conducía las batallas. Se habían enfrentado directamente muchas veces y Atenea siempre le ganaba. Hefesto ayudó a crear a Pandora, la primera mujer en el mundo, y Atenea le dio atributos muy valiosos, como el arte de bordar y tejer. Aegis, a su vez, es considerado el más poderoso escudo sagrado de la mitología griega, creada por Hefesto a petición de Zeus para luchar en la Titonomaquia. Era impenetrable, pues estaba hecha con la piel de Amalteia, la cabra que amamantó a Zeus. El dios supremo dio el escudo de regalo a su hija después de su nacimiento. A partir de ahí, el Aegis se convirtió en uno de los símbolos más característicos de la diosa Atenea. Existen diversas estatuillas y representaciones de diosas. Entre las más conocidas está la diosa de las serpientes, así como de las otras figuras relacionadas con aves. Esto ha dado pie a distintas interpretaciones según las cuales el origen de Atenea estaría en la antigua diosa mediterránea Ana, relacionada con Anaíta e Iana, y además diosas mesopotámicas como la llamada diosa de la noche, un bajorrelieve babilónico que representa a una diosa alada, flanqueada por 2 búhos o lechuzas. Heródoto mencionaba a su vez a la diosa egipcia Neit como equivalente a Atenea, siendo también una diosa guerrera representada con una lanza o con un arco y flechas a veces con una lechuza. Nos vamos a ir mucho tiempo atrás, en la época arcaica. A partir del siglo VII se hallan imágenes de Atenea
con atributos definidos de una mujer vestida con un largo pleplo plisado, un casco, una lanza y un escudo, y una égida con la que es rodeada de serpientes. En la época clásica podemos ver a Atenea Partenos de Fidias. En esta etapa vemos una clásica Atenea en lo que atribuye a la aportación de Fidias y su magna obra. Tras las guerras médicas, Atenea dedicó un gran esfuerzo a la reconstrucción de su Acrópolis y de los edificios representativos bajo la supervisión de Pericles y con la dirección artística del gran escultor Fidias, quien junto a su escuela realizó tanto las esculturas de los frisos y las metopas como de la gran estatua Crisio-Elefantina, que se hallaba en el interior del Partenón, desaparecida tras siglos de saqueos. De esta Atenea Partenos no se conservan más que descripciones, además de numerosas copias en mármol que se suponen más o menos fieles a la original. Estaba realizada en marfil y en oro, con un casco coronado con caballos y un anique en una mano. La otra sostendría el escudo y quizá la lanza con una serpiente al lado del escudo. Sobre el chitón o la túnica corta sobre el vestido o el peplo, como se llamaba, vestía una égida de piel de cabra con la cabeza de gorgona. La Atenea Promachos o Prómacos medía entre 7 y 15 metros de alto. Su nombre significa que combate en primera línea. Según las descripciones, estaba de pie con la lanza en una mano y el escudo en la otra. Hay también versiones arcaicas y copias romanas de Atenea, en actitud de marcha y enaborlando la lanza a punto de arrojarla. En la época romana continúa la tradición de Fidias, gracias a la afición de los romanos por el arte griego para representar a la Minerva romana. En el neoclasicismo, Atenea se convierte en figura preferida para representar las artes, la ciencia y la razón, siendo utilizada su imagen en bibliotecas, universidades, etc., como símbolo de ilustración. Aún en la actualidad se hallan ejemplos de la diosa. Por ejemplo, hay uno muy espectacular en Nashville, en Tennessee, y es una escultura de Atenea Partenos, de 13 metros, revestida de oro, y se halla en el interior de una reconstrucción del Partenón ateniense. La estatua realizada en hormigón de yeso fue realizada en 1990, con el asesoramiento de los expertos en arte antiguo, para ser lo más fidedigna a lo que hubiera sido la original. En 2002 se añadió el pan de oro. Como última estatua está la Atenea Leminia. Es tal vez la menos conocida. Se sabe que los colonos de Atenas que Pericles había animado para que colonizaran Lemnos en el 450 a.C., mandaron dinero a Fidias, en agradecimiento a Pericles, para que hiciera una escultura de Atenea que también acabaría estando en la Acrópolis, y que en atención a sus mecenas se llamó Atenea Lemnia. Era una pieza hecha de bronce, algo mayor del tamaño natural, con la lanza en una mano, el casco en la otra y la cabeza descubierta. Pausanias también nos habla de ella y la consideraba la más digna de ver de todas las obras de Fidias. Para cerrar, en lo personal, Atenea me parece una diosa muy admirable, ya que ella siempre buscaba cómo ayudar a las personas que lo necesitaban, siempre que le rindieran tributo. Admiro cómo es tan justa y siempre busca cómo resolver los problemas pasivamente, al contrario de su hermano Ares. Pienso que el mundo actual debería de aprender de ella y analizar las situaciones antes de actuar, ya que muchas veces se dejan llevar de la situación y no piensan en qué otros problemas pueden traer y afectar aún más. Creo que las personas deben ser más conscientes de cómo solucionar los problemas pasivamente y no recurriendo a la violencia. Muchas gracias por su atención.
Espero que este video haya alimentado un poco más su conocimiento sobre la diosa Atenea.